Continuando con el videotutorial acerca del funcionamiento de una red LTE en la plataforma de NS3, abrimos el terminal y nos paramos como superusuarios. En este caso, mi carpeta Jorge. Entonces observamos qué carpetas contiene y nos vamos a las carpetas de NS3 hasta donde encontremos el contenido. Ingresamos a la carpeta Bake. Allá adentro se encuentra la carpeta Source. Y ya nos vamos a la versión que se tiene instalada de NS3. Aquí se muestran todos los archivos que puede tener esta versión y además ingresamos a la carpeta src. Aquí vamos a encontrar ejemplos acerca de distintas simulaciones. En este caso, nuestro interés es una red LTE, por lo cual ingresamos a la carpeta de LTE. Ingresamos nuevamente a la carpeta de los ejemplos y podemos observar todos los archivos que contiene acá. En este caso, a nosotros nos compete el archivo lena-dual-stripe.cc. Todos esos archivos contienen códigos para las simulaciones que vamos a realizar. Entonces, por medio de este archivo logramos ver el espectro de la red LTE. Entonces, para lograr abrir este archivo, utilizamos el comando gedit, que es el que nos va a permitir visualizar y modificar el archivo que hemos mencionado, y simplemente ingresamos el nombre. Una vez abierto el archivo, podemos ver información acerca de la construcción del código, las librerías que son necesarias para el correcto funcionamiento de este, algunos comentarios y simplemente unas variables globales, otras iniciales y otras que se van a utilizar a continuación. Ahora, como hemos mencionado, esto es acerca de una red LTE, en el cual lo que nos interesa es cambiar ciertos parámetros de esta red, como por ejemplo las potencias de los emplazamientos, la ubicación de estos mismos, la altura que se encuentran, los obstáculos como edificios, distancia y cantidad entre ellos mismos. Entonces, seguimos bajando y nos encontramos con las variables estáticas que hemos mencionado. Todo esto se va a variar con el fin de utilizar más adelante la herramienta GNUplot, la cual podrá graficar los parámetros que hemos modificado y mostrar cómo se distribuye el espectro de este espacio de trabajo. Entonces acá podemos ver variables como los números de apartamentos dentro de un edificio, número de pisos, la cantidad de macro NBs, en este caso los desplazamientos pues de una red LTE, la forma como se distribuyen, la distancia entre ellos mismos, y parámetros importantes como lo son las potencias de transmisión, en este caso utilizando 45 dBm. El número que se está utilizando de EARFCN, el par de frecuencias, en este caso está por defecto de 100, y un parámetro que viene por defecto, que es el ancho de banda. En este caso es recomendable no variar el parámetro del ancho de banda, ya que si variamos este, tendríamos que reconfigurar otras variables y otros aspectos del archivo. Hay que resaltar que el ancho de banda máximo que puede tener la red LTE siendo adaptativa es de 20 MHz, pero en este caso se ha dejado por 25 MHz, que es por defecto como viene el archivo de texto.
una variable muy importante en la cual debemos prestar atención es la variable global y-generate_rem. Esta variable es la que nos va a permitir generar un archivo con extensión .rem, el cual va a ser utilizado para la gráfica que se va a utilizar en GNUplot. Entonces, por defecto, aquí en el valor que se está señalando viene como falso. Entonces lo que hay que hacer es cambiar la variable a true para que se genere este tipo de archivo con esta extensión y así hacer posible la visualización al utilizar GNUplot. Otro parámetro que también es interesante variar es la variable estática g-useUDP, lo cual utiliza un protocolo de transporte UDP si lo dejamos como verdadero, y si lo cambiamos como falso utilizará TCP, lo cual puede ser interesante al variar este parámetro y visualizar la simulación que se ha hecho en este código. Entonces, continuando con la visualización del código, los valores más significativos o que digamos se podrían visualizar de mayor facilidad en el dibujo de GNUplot es el número de potencias, es el número de pisos, el número de apartamentos, por ejemplo, la cantidad de emplazamientos, en este caso está por defecto de 7, las distancias entre las estaciones, que va a ser entre 500 metros, y potencias de transmisión y los canales y el ancho de banda. Ahora, para observar todos estos cambios en una gráfica, guardamos el archivo y lo cerramos. Por último, nos tenemos que devolver hasta la carpeta de la versión de NS3 y lo que vamos a hacer aquí es correr el código que habíamos modificado. Entonces, ahora parados en la carpeta ns3.25 podemos ejecutar ese archivo. ¿Cómo podemos ejecutarlo? Por medio de un comando llamado el WAF. Este nos va a permitir compilar el archivo y además, como ahora tenemos activado la variable estática rem, este va a generar un archivo con una extensión .rem que va a ser posible graficarlo en GNUplot. Entonces escribimos ./waf --run y el archivo, el nombre del archivo que queremos correr. En este caso es lena-dual-stripe. Presionamos enter y empieza a compilar el archivo. Entonces, ahora lo que se ha generado es un archivo .rem con todos los datos guardados que hemos modificado. Simplemente, desde este punto, nos vamos al programa GNUplot y aquí será posible visualizar los parámetros que hemos configurado, como lo son las potencias, el ancho de banda, el número de celdas, la distancia entre ellas, los obstáculos y la altura de estos mismos. Entonces, una vez dentro del programa GNUplot, lo que vamos a hacer es configurar unos ciertos parámetros para observar la gráfica de nuestro archivo. Entonces, tenemos que dar el comando setView map punto y coma para activar que se va a configurar el mapa en el espacio que vamos a graficar. Configuramos cómo se va a llamar el eje X, vamos a colocar simplemente X, medida en metros,
y la coordenada y. Además, agregamos un espacio en la gráfica que es una columna que va a medir, que va a mostrar la magnitud de la relación de señal-interferencia dentro de la gráfica. Esta va a ser medida en dBs. Luego, utilizamos el comando unsetKey para activar el espacio de la gráfica. Y por último, utilizamos este comando, que es el que nos va a permitir graficar nuestro archivo. El comando plot, entre comillas, colocamos el archivo que habíamos modificado, lena-dual-strike, esta vez con la extensión .rem, que es la que tenemos activado. Entonces usamos el comando using para que grafique todos los datos que teníamos y le damos with image, con imagen, y simplemente ahora presionamos enter. Una vez graficado, podemos ver los datos que habíamos modificado. Por ejemplo, como habíamos colocado 7 estaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un emplazamiento con antenas que están separadas cada 120 grados, lo cual permite que sean omnidireccionales. La distancia entre estaciones que habíamos colocado alrededor de 500 metros. Y aquí, como se había agregado la relación señal-interferencia, donde el color amarillo es donde se presenta la mayor potencia y los colores azules, morados es donde se encuentra la mayor interferencia, que es donde supuestamente se han simulado los obstáculos como edificios y números de apartamentos. Podemos ver que donde se encuentran las estaciones base es donde se encuentra la mayor potencia, es decir, la mayor señal. Y a medida que nos vamos alejando de estas, va cambiando el color, lo que significa que va disminuyendo la señal. Entonces este es el espacio de trabajo del cual podemos visualizar todos los parámetros que hemos configurado en el archivo .rem. Y simplemente ahora podemos volver a este archivo que estaba en la carpeta de los ejemplos de LTE y jugar con distintos parámetros para observar cómo se comportan las coberturas, si aumenta, disminuye o si se presentan más interferencias. Entonces ahora simplemente cerramos esta ventana, nos salimos del Geneoplot y para modificar los parámetros volvemos a la carpeta donde teníamos el archivo. Entonces nos vamos a CD, SRC, la carpeta de LTE y ingresamos a los ejemplos. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento utilizando el comando gedit y el nombre del archivo. Y simplemente es repetir el proceso consecutivamente. Recordando que los que se pueden variar son los parámetros de las variables estáticas, las cuales tienen una mayor relevancia, la cantidad de estaciones, las potencias, las distancias entre estas mismas estaciones y los diferentes obstáculos
que podamos incluir, como números de apartamentos, números de edificios y números de pisos. Entonces siempre hay que verificar que tengamos esta variable activada, la variable rem, para que nos genere el archivo .rem. Entonces, al variar estos parámetros, aquí hemos guardado algunas imágenes de las variaciones. Entonces ahora cabe recordar que estas variables estáticas son las que se van a poder variar y ser las más significativas cuando vayamos a plotear en el programa GNUplot. Entonces ahora cerramos, limpiamos el terminal y volvemos a hacer todos los pasos desde la carpeta de ns3.25. Aquí volvemos y corremos el comando .waf con el nombre para que nos genere el archivo .rem. Volvemos al programa GNUplot, configuramos los mismos parámetros y volvemos a graficar para observar los cambios que hemos realizado. Entonces, continuando con otro ejemplo, aquí hemos modificado la cantidad de estaciones. En este caso lo hemos dejado por defecto de 4 y al graficar efectivamente nos muestra 4 estaciones. Estas pues en ciertas partes han aumentado su cobertura en los lugares donde no se encuentran muy consecutivas con otras estaciones base. Esto puede ser debido a que no hay traslapes de señales. También se sigue manteniendo la misma potencia de las estaciones de alrededor de 45 dB. Entonces, como podemos ver, está en amarillo y aquí está alrededor de los 45 dB. Y consecutivamente se va disminuyendo la potencia hasta tener los espacios azules morados donde no hay cobertura o muy baja señal. Ahora, corriendo otra modificación de los parámetros, aquí hemos elegido cambiar a 6 estaciones. Además de eso, hemos cambiado la distancia mínima entre ellas de alrededor de 300 metros y una potencia de transmisión inferior a los 45 dB que teníamos ahora, de 30 dB. Entonces, como podemos ver, pues la cobertura ha disminuido, ya que son las zonas rojas las que se muestran con mayor cobertura, pero aún así hay mayor alcance en todo el espacio del trabajo. De igual forma, las que se encuentran muy consecutivas a otras puede que presenten alguna cierta interferencia entre ellas mismas y sea reducida, ya que, como vemos, las más alejadas, donde no hay interferencia entre ellas mismas, hacia esa dirección tiene un mayor alcance, una mayor cobertura. Y lo mismo se puede ver acá en esta mancha, donde seguramente alcanzó a llegar la señal hasta ahí, ya que puede que haya una sumatoria de señales constructivas y no hay interferencia o traslape entre las mismas estaciones base. Entonces ahora, con el mismo número de estaciones, hemos vuelto a aumentar la potencia y aumentar el número de pisos y apartamentos. Entonces, al aumentar la potencia, se puede ver que pues se ha vuelto más intensa la señal. Aún así, siguen habiendo pues espacios donde no llega totalmente la cobertura, y las que están más alejadas, los lóbulos más alejados, logran tener mayor alcance, debido a que puede que no hayan obstáculos, interferencias y traslapes entre las mismas estaciones. Aún así, haciendo la prueba, al aumentar el número de pisos, aumenta la cobertura. Se pensaría que debería
disminuir, ya que esto aumenta obstáculos de los edificios. Pero se puede deducir que si aumenta la cobertura es porque estamos aumentando el número de pisos donde se encuentran las estaciones base. Entonces, de todo esto podemos decir, de todas estas simulaciones y el código que hemos visto, eh, podemos decir ahora que simular una red LTE es posible gracias a los ejemplos del software de NC3. Y además podemos visualizarlo, o sea, tener una forma más comprensible de observar estos cambios a través de la herramienta GNUplot, donde podemos variar potencias de transmisión, los obstáculos que queramos incluir como edificios y apartamentos. Podemos además cambiar las estaciones en nuestro espacio de trabajo, la distancia entre ellas, analizando los resultados que se obtienen al modificar todas estas variables.